Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Aquí estoy partiendo el año cortando choclos para hacer unitas, las primeras del año, junto con mi mamá. La verdad es que quedé con un dolor de muñeca terrible después de esto. Al día siguiente quería preparar algo para el desayuno, panqueques de plátano, que es una receta que yo ya había preparado antes en otro video y la verdad es que no entiendo por qué no vi el video antes de preparar mi propia receta, digamos, pero no me salió muy bien como yo quería, así que por eso digo que debería haberlo revisado, pero ustedes lo pueden ver. Intentaré dejarlo en una tarjeta arriba o dejaré el link del video asociado aquí abajito en la caja de descripción. Pues bueno, ahí molí el plátano, eh, le eché un huevo, lo mezclé un poquito y lo junté todo. Las proporciones de estos panqueques no salieron de la forma ideal porque solo había un huevo y la verdad es que no tenía intenciones de salir a comprar a esa hora de la mañana porque me levanté más o menos temprano para hacer un día sábado. Le eché también un poco de esencia de vainilla, aunque parece una botella de salsa de soya, pero créanme, es esencia de vainilla. También le eché un poquito de sal, un poco de polvo de hornear, que no sé realmente esta receta qué tanto tiene que llevar o no llevar, o no puede, o es necesario que lleve harina o alguna masa, digamos, como avena, que le dé un poco más de consistencia. Pero quería que fuera como saludable, digamos, y además no sabía que había avena hasta cuando terminé de hacerlo todo y ahí me di cuenta que la avena estaba en un pote en alto en un mueble y que claramente no lo había visto. Luego precalenté un poco el sartén con aceite, como para preparar un panqueque normal, nada del otro mundo. Vamos con el primero, a ver cómo va a quedar. Y la verdad es que le tenía muy poca fe al primer panqueque porque me estaba costando mucho lograr darlo vuelta para que se cociera por los dos lados, porque la consistencia de la mezcla estaba como muy líquida. Entonces por eso me arrepiento rotundamente de no haberle echado avena a la mezcla, pero bueno, para la próxima vez si es que lo vuelvo a hacer, lo haré de esa forma. Así que si quieren seguir esta receta, no lo hagan, porque está pésima, horrible. Así que, pues bueno, por la experiencia y el comentarismo, nada más. Y lo más chistoso de todo es que el primer panqueque y el último fueron los únicos que quedaron decentes. El segundo y el tercero salieron pésimos, ensució un poco, todo mal. Pero de sabor estaban muy buenos, que es lo más importante. También estaba haciendo un poco de ejercicio en casa, porque no hay presupuesto para ir al gimnasio y tampoco me apetece ir al gimnasio solo porque mi amiga con la que voy está de vacaciones, así que pues me toca hacer ejercicio en casa, pero no hay problema. A los otros días siguientes, pues mi mamá me pidió ayuda para hacer el almuerzo, así que accedí porque era algo bastante fácil de hacer, que era arroz y pollo salteado. Ella me ayudó cortando el pollo Voy. y también las verduras, porque la verdad es que no soy muy fanático de tocar la carne cruda, de cual sea su origen, pollo, vaca, pescado, cualquiera. Me da un poco de asco, así que gracias mamá por ayudarme con eso. También le eché un poquito de salsa de soya, que creo que estuvo de más, o le eché mucha sal, no sé, pero estaba todo muy rico, digamos, pero sí me pasé un poco con lo salado. ¿Va a ser esta? Aquí estoy probando ya lo que vendría siendo el plato estrella.
un poco de pollito salteado con arroz. Y como les comenté, estaba bien de sabor, pero para una persona que le gustan las cosas saladas. Para alguien que no está acostumbrado a comer mucho salado, estaba muy salado. Por la tarde me preparé un americano frío al más puro estilo mío porque no es que yo sea un experto en preparar café, pero necesitaba hacerlo porque hacía mucho, mucho, mucho calor esa tarde y quería prepararme algo frío, pero que no fuera Coca-Cola y para poder estudiar un poco en la tarde también. Le eché primero un poquito de agua, previo al hielo también, por supuesto, y luego café preparado en cafetera, porque le da un toque diferente totalmente al, al hacerlo con el instantáneo. Me demoré un poco más, pero quedó muy bueno. Aquí estoy estudiando un poco, viendo las clases de un diplomado que tenía bastante abandonado, pero había que hacerlo. Llevaba como aproximadamente unas 2 semanas, si es que no más, como unas 3 semanas puede ser yo creo. Entre 3 y 2 semanas en que no había tenido pacientes y ha sido un poco frustrante igual, pero ahora salió algo, así que pues me pone un poquito más contento y es una buena forma de empezar el año con pacientes, porque estamos recién hoy día a 6 de enero, ya no me acuerdo ni el día en que estamos, pero súper bien empezar el año con pacientes nuevos, así que eso, estaremos ahí informando a medida que acontezcan otros acontecimientos. Hola, ¿qué tal? Vamos a preparar un cafecito, una tetera. El otro día me preparé uno igual, pero no grabé el proceso. Y pues bueno, este es un café que me trajo una tía mía, muy agradecido de este café. Y la verdad es que es bastante, bastante bueno. Yo soy fanático del café, pero por lo general nunca me compro eh, café y esas cosas porque me da un poco de flojera y a la vez también. Y no tenía de estas cafeteras hasta cuando logré comprarme una. Y pues bueno, el primer café que tuve así como para hacer, también me lo regalaron. Y lo ocupaba solo para ocasiones así como más especiales o cuando quería como preparar un café así más tranquilo. Y pues bueno, básicamente eso. Pero por lo general siempre ocupo el café instantáneo, pero yo sé que el café instantáneo no es como lo mejor que hay. O sea, no es que sea malo, sino que el problema es que claramente no tiene el mismo sabor, así como ese café que uno dice, ese es el café que uno quiere. Voy a echarle un poquito de agua a esto y vuelvo. Aquí estamos. Entonces,
Lo aplicamos aquí y lo cierro. Esta cafetera es súper pequeña. Creo que mi cabeza es más grande, de hecho. Y siempre he querido como comprarme una más grande, pero el presupuesto no alcanza para tanto. Así que pues me conformo con esta chiquitita. Y aparte que igual me alcanza perfecto para mí, para mí. Si tengo que hacer para otra persona, pues tengo otra. Lo que pasa es que estaban en 2 por 1 y pues salía más barato comprar estas dos que comprar una grande cuando la compré. Y esta la encontré fabulosa, aesthetic. Y esta pues bueno, esta quedaba solo una, así que sí o sí comprarme una de esas. Así que pues bueno, ahora lo voy a poner a hervir y luego les mostraré cómo me preparo el café completo. Ya sabía hasta que una prima me dijo bajar un poco más la llama y deja que hierva, pero un poco más lento. Porque si hierve muy rápido, al final el café se termina tostando y no tiene ni un brillo. O sea, de sabor va a quedar como café más tostado, pero al final la idea es como disfrutar el café como más en su esencia que quemarlo. Porque ¿qué sentido tiene tomar algo quemado, básicamente? Esta es sin publicidad, pero vamos a echar un poquito de leche. Y con esta herramienta mágica la voy a dar una batida. Otro vasito. Por supuesto, el duro no puede faltar. Vamos a cambiar aquí porque con la mano izquierda no soy muy bueno. Está listo el café. Me asusté. Pegó un chorro así por arriba para no quemarme. Qué maravilla. Lo cortamos. Déjame que descanse un poco porque no me quiero quemar. Y pues acá. Y la espuma esta no quiso salir. Así que lo ayudamos. Esto siento que no me salió muy bien, pero pues bueno. Por lo general no sé qué tan viable es echar la leche primero o el café. Yo esas cosas no sé. Yo digo que me gusta el café, pero a mí me gusta así como prepararlo. Pésimo, pésimo, pésimo. Pero para tomar, denme todos los cafés que quieran. Ahora procedo a introducir el café. Me queda nada, me queda nada. Somos, digamos así, de esta forma. Y le ponemos la bombilla. Ponemos un poco. Es que me quedó muy bueno. Ayer es que preparé con café instantáneo. No quedó tan bueno como este. La diferencia. Eso quería comprobar. Una maravilla. Una maravilla. Y bueno, con este café me despido. Espero que el video les haya gustado.
espero que para el siguiente video también estén aquí. Y espero que les den me gusta, si lo pueden compartir, todo eso que los youtubers siempre dicen. Y un saludo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Hasta la próxima.